¿Qué tal, Xavier? ¿Qué tal estás? Muy buenos días, por aquí andamos, dispuestos a charlar un rato con toda la audiencia de NFT España. ¿Qué tal? Bueno, a mí me gustaría empezar un poco la entrevista, ¿no? Preguntándote, para quien no te conozca, quién es Xavier. Bueno, pues en todo este mundillo soy uno de los fundadores de Community Art y somos un colectivo de, no voy a decir solamente de criptoartistas, porque más de tema de arte trabajamos más facetas que no solo la escena cripto. Y bueno, sí que intentamos buscar un poco los límites de la convergencia entre el arte y la tecnología. Nos gusta mucho todo el tema tecnológico y lo que hacemos es intentamos llevárnoslo al terreno artístico para hacer un poco de innovadores, de pioneros, de disruptivos, intentar buscar esos límites a donde nos llevan. ¿Y cómo empiezas en todo este mundo NFT? O sea, ¿cuál es el comienzo de todo esto para ti? Bueno, pues en el mundo del tema, bueno, es más que el mundo NFT, mundo cripto. Es decir, yo personalmente llego al mundo cripto en 2017, que es cuando me empieza a llegar de oídas todo el tema de las criptomonedas y empiezo a tener muchísimo interés, pero como todas las cosas, a mí me llama mucho el aprender. Mi base de motivación siempre es aprender. Entonces, en el 2017, pues bueno, todo lo que era pues meternos en tema cripto, tema dinero, pues tampoco me llamaba mucho la atención. Tengo la suerte de que los proyectos que movemos, porque somos un poco, pues a nivel profesional nos dedicamos a los negocios digitales, pues no tenemos esa necesidad de andar buscando el pelotazo, el dinero, y entonces lo que más me llegó a interesar en aquella época era el tema de la minería de criptomonedas, porque era lo que me sacaba de mi zona para tener que aprender. Claro. Y nada, pues me metí con el tema de minería de criptomonedas a lo bestia. Llegamos a tener una granja de minado de Ethereum de entre 50 y 60 tarjetas gráficas y luego, pues nada, hemos continuado vinculados a toda la escena cripto porque siempre nos ha llamado a nivel ideológico y de una manera mucho más profunda que no solamente el tema pelotazo. Y entonces, pues bueno, llegamos al final a esta nueva oleada, que es el tema de los NFTs, que no queríamos ponernos tampoco. Claro, porque tú, entiendo que tú haces marketing, ¿no? Pero aplicada a negocios en general o aplicada al mundo cripto o un poco de todo, ¿qué es lo que haces exactamente? Bueno, un poquito de todo. Es decir, nosotros en principio somos especialistas en marketing digital, pero muy aplicado, muy enfocado a negocio. Sí, Yo empecé como freelance en temas SEO, en tema posicionamiento web, y luego ya pues se unieron mis socios y bueno, luego aparte de eso participo en diferentes agencias, además de la propia. Y bueno, pues entonces aplicamos mucho, pues muy enfocado a negocio. Lo que nos interesa es tema de negocio. Entonces en 2017 con lo aprendido de temas de minería y como ya empezábamos a entender un poco la escena, sí que es verdad que parte del trabajo de la agencia se movió hacia negocios específicos de cripto y estuvimos trabajando a nivel internacional, sobre todo con empresas surcoreanas y japonesas, pues aplicando marketing, pues haciendo vídeos de muestra de, pues en vídeos en motion graphics para explicar una nueva ICO sí, o una nueva criptomoneda que salía, o diseñando páginas web específicas también, landing pages para todas pues, estas empresas que lanzaban ICOs. Y luego pues hemos seguido un poco vinculados y ahora pues trabajamos pues ya te digo un poquito de todo. Sí que es verdad que somos mucho más especialistas en marketing industrial, pero es por donde somos. Aquí en el País Vasco tenemos mucha industria, así que es un nicho de mercado muy potente. claro. Son industrias además, son relativamente pequeñas, pero están internacionalizadas y tienen un músculo económico, por lo tanto es muy interesante captar a clientes dentro de la industria vasca. Y ahora pues empezamos a trabajar también un poquito toda la escena NFT y empezamos a hacer pequeñas cositas con tema de marketing y negocio digital dentro de la escena de NFT a nivel de servicio. Claro. Y bueno, has mencionado antes Community, que además siempre me confundo, digo Community, no es Community, se pronuncia así, ¿no? No es Eso es. Community, Es un no. híbrido entre community y Sí, mutiny. Es el híbrido entre la comunidad y el motín. claro. Eh, ¿En qué consiste? Porque sé que es una especie de, como de casi colectivo, ¿no? De artistas. Y, o sea, ¿cuál es un poco, qué es un poco lo que hay detrás de este proyecto? O sea, porque es que he visto como que toca muchas cosas distintas, ¿no? Como que metes un poco de inteligencia artificial por ahí. Bueno,
Bueno, cuéntame, ¿de qué va un poco Sí, este proyecto? bueno, la idea principal es generar un colectivo artístico. Por lo tanto, ahora mismo hay personas, hay diferentes artistas involucrados en el proyecto, pero la idea general es que esto crezca y vaya más hacia adelante. ¿Qué tipo de arte es el que nos interesa? Pues bueno, como hemos comentado antes, buscamos siempre ese límite entre el arte y la tecnología. Por lo tanto, lo que más encajaba en las primeras piezas que queríamos hacer y a las personas que estamos dentro, pues encajaba mucho el arte generativo, el trabajar con inteligencia artificial. Por eso hemos empezado un poquito con esas obras. A medida que esto vaya avanzando y se vayan incorporando más artistas, seguramente todo se vaya moviendo. Nos interesa todo lo que tenga que ver con esa disrupción tecnológica. Es decir, la impresión 3D, si tenemos que pasar a cosas más físicas, nos interesa la fotogrametría, el 3D, la realidad virtual. Pues bueno, todos esos serán campos que iremos indagando. Ahora mismo estamos un poquito obsesionados con todo lo que es inteligencia artificial y con intentar ver cómo los modelos de inteligencia artificial que hemos generado los humanos nos ven a nosotros mismos, y por eso pues trabajamos desde pues no sé, cómo interpreta a nivel visual, a nivel onírico, una inteligencia artificial un poema clásico, una obra maestra de la literatura humana, o cómo puede, no sé, cómo podemos transferir datos de imagen a datos de sonido y hacer sonorización de obras. Es otra de las colecciones que tenemos ya subidas que no listadas, porque no están a la venta. Nosotros estamos en un proceso creativo ahora, no de venta y de comercialización. Sí. Y ahora, por ejemplo, pues estamos trabajando otras ideas que nos resultan interesantes, pues desde la pornografía sintética, es decir, a ver si la inteligencia artificial es capaz de generar pornografía o yo que sé, otro tipo de cosas que iremos indagando. Sí, luego he visto como que había también NFTs con nombres de canciones, ¿no? Como Enjoy the Silence de Depeche Mode, creo que era, ¿no? Eh, Sí. este, por ejemplo, ese proyecto específico, ese NFT específico, ¿cómo lo generasteis? O sea, Esa es una colección en la cual decidimos elegir 10 títulos de canciones que eran importantes, que estaban dentro de un listado de las 500 mejores canciones de toda la historia de la música, sí, y lo que quisimos fue buscar títulos de canciones que tuvieran una relación semántica con el sonido, porque la principal técnica de trabajo que está aplicada en esa colección es la sonorización. Entonces elegimos 10 títulos de canciones mediante un modelo de inteligencia artificial. Lo que hicimos fue entregarle como única instrucción de texto el título de la canción y dejar al modelo de inteligencia artificial que generara una obra. Entonces le dejamos generar la obra, y una vez que tenemos la obra generada, lo que hacemos es sonorizar, es decir, transferimos los datos de imagen de esa obra a una onda de sonido, y entonces luego lo que hacemos es montamos sobre un formato vídeo, porque lo que queremos es que al final el sonido tenga ese lapso de tiempo. Pues montamos sobre el propio vídeo de generación de la obra, porque al final la inteligencia artificial va por ciclos de trabajo, por iteraciones. Entonces lo que hacemos es monitorizamos todo el proceso de creación y tenemos un formato vídeo, y sobre ese vídeo aplicamos la onda generada de sonorización, y de esa manera pues queda al final el sonido de la obra final sobre el proceso creativo. súper simple, ¿no? El proceso. En 3 cómodos pasos. Em, Y bueno, te quería preguntar también, porque, bueno, el otro día me comentaste, ¿no? Y así me he enterado un poco que tú estudiaste biología, ¿no? Como que, o sea, tú eres biólogo De estudios. de estudios, que no me salía. Entonces, ¿cómo empiezas a utilizar todo el tema este de inteligencia artificial? ¿Cómo empiezas en este mundillo? ¿De qué forma empiezas? ¿Cómo te enteras? ¿Qué es lo que te llama? Un Sí, poco a eso. ver, bueno, mi recorrido en realidad está motivado, pues, como te he comentado antes, por aprender. En mi casa, mi madre diría que soy un culo inquieto. Entonces, yo tengo una gran curiosidad por prácticamente todo. Yo elegí, por ejemplo, estudiar biología porque era algo vocacional, Sí, pero no te miento si te digo que en aquella época el listado de cosas que podría haber estudiado si no llego a entrar en biología, pues no sé, me daba exactamente igual irme a periodismo, o irme, por ejemplo, a bellas artes. O sea, me daba exactamente igual cambiar una cosa por otra, porque yo sé que cualquier cosa que hubiera estudiado me hubiera motivado y hubiera tenido la curiosidad suficiente para sacarla. Entonces, pues bueno, también es verdad que yo decidí muy temprano que quería hacer biología.
oceanografía, que quería luego dedicarme a la investigación, sobre todo en temas marinos. Y cuando descubrí realmente lo que era la ciencia, el día a día de un científico y su aporte a la humanidad, pues a mí personalmente se me derrumbaron muchísimos castillos. Y no sé, pues sí que estuve trabajando pues, de biólogo, luego me fui directamente a educación y he pasado una década siendo profesor de matemáticas y de ciencias en secundaria y bachillerato. Pero bueno, por ahí siempre he combinado con emprendimientos. Empezamos a emprender sobre todo en físico. En aquella época era todo montar locales y abrir proyectos a los cuales había que mover mucho dinero. Y bueno, pues como persona inquieta y curiosa, pues desde luego capacidad por el Internet siempre. Y entonces desde el 2010 también empecé a hacer proyectos en Internet muy relacionados con la divulgación científica. Me gustaba mucho comunicar ciencia y bueno, de ahí iban surgiendo oportunidades. El caso es que ya cuando decidí que era un momento de parar, dejar todos los emprendimientos en físico y demás, que fue más o menos en el año 2012, aguanté todavía un poco más en educación, pero decidí que era un poco momento rupturista a nivel profesional. Claro. Y entonces decidí indagar más en el tema de Internet y apareció por ahí pues todo lo que venía siendo negocio digital, que estaba muy pues era un conocimiento pilar, una habilidad muy evidente en negocios digitales, el tema de la estadística, la matemática, ¿vale? El poder analizar datos, toda la trazabilidad del dato. Y entonces ahí tuve un encaje perfecto y me metí de lleno con tema de proyectos digitales. Y entonces, pues bueno, estando en un ecosistema digital, pues me ha tocado aprender cosas básicas de programación, etcétera. Y en Claro. una de las últimas, pues he ido descubriendo pues, lenguajes como Python y como venía al final del dato, pues ha sido muy fácil entrar en temas de IA. Claro. Y también volviendo al tema de la inteligencia artificial, bueno, yo he visto que conoces 3.000 millones de herramientas, ¿no? No sé, o sea, es como que tienes una lista ahí brutal. Eh, ¿Qué tres herramientas te parecen más interesantes respecto al arte generativo y ese tipo de... ¿no? A nivel más artístico? ¿Qué tres herramientas dirías que son las más interesantes? A ver, por una parte podemos decir arte generativo y entonces, pues bueno, meter ahí pues lenguajes de programación o entornos que trabajan con lenguajes de programación específico generar, ¿vale? O podríamos encajar incluso la inteligencia artificial como una herramienta en sí, ¿vale? Metodológica de cara al arte. Nosotros dentro del colectivo ahora mismo hay personas que son artistas plásticos de un modo tradicional, ¿vale? Y lo que han encontrado dentro del colectivo ha sido que gracias a la inteligencia artificial lo que hacen es agilizar un montón de procesos, es decir, encuentran al final una herramienta que les ayuda a buscar pues, nuevos enfoques o agilizar una serie de procesos que eran tediosos, rutinarios y que no aportaban valor a las propias obras, ¿vale? Sí. Entonces, eso es algo que vamos viendo y está genial, ¿vale? Y en esa línea, pues seguramente trabajaremos. De hecho, uno de los proyectos a corto plazo es sacar un libro para explicar cómo la inteligencia artificial puede ayudar en el proceso creativo y puede ayudar a los artistas a que sus procesos se simplifiquen, se agilicen y ellos se centren en aportar valor a la obra. ¿El libro Y será, luego ya a nivel de... el libro será Sí, NFT? perdón. ¿Dime? ¿El libro será NFT también? El libro es NFT, pues eso no lo hemos decidido. La verdad es que no lo tengo nada claro, porque claro, al final hablamos de libros NFT, pues hablaríamos de, pues no sé, de algún tipo de estándar de contrato inteligente en el cual haya que meter una variable que sea el número de NFTs, el número de la serie y no sé, que hay plataformas, porque además sé que hay plataformas que ya te publican a modo editorial con un smart contract, pero no lo hemos decidido. La verdad es que no tengo ni siquiera decidido si me gustaría que hubiera un soporte físico para el libro o solamente que fuera un activo digital más que se pudiera vender por Gumroad o por algún tipo de plataforma. Es un proyecto que lo tenemos más a corto o medio plazo, pero en el cual pues, bueno, todavía hay bocetos y poco más. Y luego, volviendo un poco a lo que me decías de las herramientas, Sí. a ver, el lenguaje de programación básico que hay que empezar a manejar un poco, si te quieres meter con todo esto, es Python. Vale. Y luego, como herramienta principal muy interesante, pues por ejemplo GitHub, que es donde puedes encontrar el trabajo de otros desarrolladores y puedes encontrar un montón de modelos de IA que ya han sido entrenados por otros desarrolladores. Hay un montón de cosas que ya puedes utilizar con tus propios procesos y que no tienes que desarrollar desde cero. Y también añadido a esto, seguramente diría que Google Colab.
Google Colab es una evolución de Jupyter Notebook. Por explicar un poco, sería como una especie de híbrido, un cuaderno en el cual tú puedes escribir código, pero a su vez puedes poner anotaciones y puedes ejecutarlas para ver los resultados. Bien, Sí. pues Google se ha llevado este concepto, pero es que además te cede sus equipos, es decir, tú puedes ejecutar en la nube de manera que no tengas que tirar de tu tarjeta gráfica propia o entonces tienes al final pues una fuerza de trabajo ahí en la nube aportada por Google que te permite al final pues ejecutar las IAs en remoto sin cargarte tú de recursos. Claro, o sea que para alguien que quiera empezar un poco con todo este tema de IA, ¿no? Tendría que mirar Python y tendría que mirar un poco GitHub, ¿no? Así a nivel, digamos, para ir empezando y desarrollarse un poco Sí, y ahí más. va a encontrar un montón de información, pero vamos, que si quiere buscar, es tan sencillo como empezar a trastear un poco en Twitter, por ejemplo, con hashtag tipo iArt o Generative Art o este tipo de cosas, y Sí. va a identificar enseguida cuentas que estamos publicando cosillas y que enlazamos a cuadernos de Colab que ya son ejecutables, donde luego ya, pues sabiendo que ese cuaderno hace esta cosa concreta, o sea, que este modelo de IA hace este tipo de generación concreta, ya aplicar directamente su idea a su propia obra. Además, una cosa que veo respecto a esto es que hay mucha colaboración, ¿no? Entre distintas personas con herramientas como GitHub, como has dicho, y, y eso es genial, ¿no? Porque entre todos se pueden hacer herramientas muy, muy, muy potentes y es muy interesante eso. Claro, porque al final lo que encontramos, los modelos potentes de inteligencia artificial que tenemos, los que está utilizando todo el mundo, son open source, Sí, es decir, son código libre. Entonces, pues bueno, qué mejor que aprovechar el trabajo colaborativo que se hace y si una persona ha entrenado un modelo con un dataset específico de esto para aplicarle directamente esa serie de variables, pues qué mejor que, pues mira, lo comparte, lo usas tú, siempre citas luego directamente los créditos a la persona, pues, al trabajo de la persona en la cuenta es basado, y luego tú puedes modificar variables ahí para llevártelo a donde tú quieres llevártelo. sí, además que generalmente, o por lo que veo, ¿no? El entorno de blockchain, de NFTs y todo esto es como muy tira todo un poco al código abierto, ¿no? Y a nivel general, por lo que veo. Entonces, como que veo que también encaja mucho a nivel, quizás, digamos, casi ideológico, ¿no? Un poco, eh, pues eso, con la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Quizás. Sí, porque tú fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, de toda la escena cripto, no solamente de la escena NFT, parece que todos los mensajes que se emiten hacia afuera vienen siendo el pelotazo de que con tal coin he hecho no sé cuánto tengo que invertir y he tradeado y me he hecho millonario, o con la minería he hecho no sé cuánto dinero, o con los NFTs he pegado el pelotazo y ahora resulta que me he forrado pues comprando criptoarte y revendiéndolo mucho más caro. Cuando en realidad estamos hablando de toda una escena cripto que tiene una ideología súper marcada, que es mucho anterior al propio paper de Satoshi Sí, y que en realidad pues hay una serie de ideologías tanto políticas, filosóficas por detrás que son súper importantes. Entonces muchos pues lo que hacemos es no nos apuntamos a las diferentes olas de desarrollo de la escena cripto, del ecosistema cripto por el hecho de qué bien, me vengo ahora a los NFTs a ver si pego el pelotazo. Hay gente que estamos involucrados desde hace años en todo esto y lo hacemos a nivel ideológico, es decir, por lo tanto sabemos que cuando nos metemos a hacer cosas, pues no tenemos ninguna pretensión a priori de monetizar o de pegar un pelotazo, pero sí que tenemos esa intención de seguir apoyando y seguir ayudando a desarrollar todo lo que es el propio ecosistema. claro. Bueno, te quería preguntar también por, creo que fue sí, este fin de semana, hiciste un directo en Twitch, ¿no? Desde Community, con una cosa que se llama EvoWatch, ¿no? ¿En qué consiste esto? Para quien no tenga ni Sí, idea. sí, mira, pues antes te he comentado que tenemos ahora pues la sesión principal era la IA y cómo no se entendía y demás. Entonces, pues bueno, antes he comentado el tema de la pornografía sintética. Otra de las cosas que nos rompe mucho la cabeza y estamos continuamente dándole vueltas hoy estas últimas semanas es el tema de la vida artificial, ¿vale? Entonces, hemos encontrado un software base muy chulo, muy potente, visualmente muy atractivo, que además encaja muy bien con mis conocimientos de biología. Y bueno, pues este software en concreto no hemos podido hacer uso de él porque trabaja sobre CUDA. Y CUDA es un lenguaje de programación específico de NVIDIA, Sí. de la marca de tarjetas
Entonces, pues bueno, el problema que tenemos es que las tarjetas gráficas que nosotros, con las que estamos trabajando nosotros, son las heredadas de la mina de criptomonedas. Y Justo. entonces en aquella época no trabajábamos con Nvidia, sino que trabajábamos con AMD. Entonces, en este caso, ese software específico no podemos todavía hacer uso de él. Y todavía nos hemos quedado un poco con ganas, ¿vale? Pero ese, por ejemplo, ha generado un entorno muy, muy chulo a nivel visual, en el cual tú puedes dar una serie de patrones a la IA y empieza a generar un ecosistema microbiológico, Sí. pero totalmente alternativo. Es decir, las formas no tienen nada que ver con las células que conocemos ni con las bacterias que conocemos, pero bueno, hay una serie de comportamientos que están en los algoritmos que el equipo que desarrolló la base de esto ya lo trabajó, y visualmente es una pasada cómo va evolucionando de una manera caótica y cómo compiten por los recursos, cómo se colonizan o cómo invaden o cómo le roban la información genética en nuestra otra, ¿vale? Entonces, como queríamos empezar a hacer algo parecido, pero no podemos meternos con algo tan potente todavía, pues bueno, encontramos otro software mucho más sencillito que era el de los EvoBots, donde pues era una serie de bots de 8 bits, como en los primeros videojuegos, que lo que hacían eran, pues bueno, estaban en un ecosistema digital donde el único recurso alimenticio que tienen es una hierba que iba creciendo por segundos, a cada ciclo de segundos crecía en un sitio o en otro del mapa, y entonces los propios bots se alimentaban de esta hierba, sus propias comunidades iban creciendo, se reproducían, mutaban, acorde al algoritmo, entonces de repente uno tenía más cuernos, otro cambiaba de color, y luego competían entre ellos, entre diferentes especies. Nos pareció súper interesante a nivel visual, y lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a hacer nuestro canal de Twitch con esta performance digital. Y lanzamos directamente esto, que ha estado pues desde el viernes pasado hasta hoy en la mañana, que lo hemos apagado, pues emitiendo esta evolución de este ecosistema digital. La verdad es que no sabíamos ni siquiera si iba a sobrevivir para el fin de semana, porque la propia evolución puede hacer que todos se extingan y a correr, Claro. ¿vale? Pero bueno, ahí lo hemos tenido, ha sido un primer experimento interesante de cara a Twitch. ¿Habéis visto algo extraño o algo que os haya sorprendido? O simplemente, bueno, ha sido un experimento y habéis visto... Ha sido un experimento, hemos entrado cada X horas a echar un ojo, y ha sido interesante ver cómo, pues bueno, pareciendo que de repente un bot específico de color verde con no sé qué iba a colonizar todo el ecosistema, e iba a acabar siendo la especie dominante y todos los demás iban a acabar eliminados, pues luego resulta que no, que entrabas a las 3 horas y había una diversidad brutal. O cuando parecía que iba a acabarse los recursos y decías, ostras, aquí hay demasiados bots para la poca hierba que hay, pues resulta que bueno, pues iban muriendo y la hierba repoblaba. Entonces, pues bueno, a nivel de ecología, los conocimientos de la carrera sí que iba viendo que había una serie de conceptos de dinámicas ecológicas muy bien aplicados en el algoritmo, y hemos ido viendo, pero bueno, no, el ecosistema ha sobrevivido. Y cuando hemos apagado la retransmisión, seguía activo. Sí, la verdad que es muy interesante y es que es eso que hablamos, que la inteligencia artificial al final se puede aplicar a cualquier área. O sea, no sé, es muy interesante, la verdad. Volviendo al tema, bueno, de que tú tienes o vienes ahora mismo de un background, ¿no? De marketing, me gustaría preguntarte de qué forma crees que un marketero, una persona que se dedica al marketing, puede aprovechar el tema de los NFTs. Es una pregunta algo compleja, pero bueno. Sí, bueno, lo podemos enfocar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si lo quiere aprovechar a nivel de servicios, podría empezar a entender todo lo que es el ecosistema cripto y empezar a entablar conversaciones con gente a nivel internacional que tiene una necesidad. Es decir, hay necesidad dentro del propio ecosistema cripto y del propio ecosistema NFT de gente que aporte servicios con un conocimiento. Es decir, que entienda lo que está pasando y que aporte lo que sabe desde el marketing a la dinámica de negocio que existe ahora. Sí, Hay muchísimos, pues bueno, tenemos muchísimos grupos, DAOs incluso, que necesitan gente trabajando de diseño. Hay muchísimos criptoartistas que necesitan a gente que les eche un cable con tema de diseño, y entonces, pues bueno, un marketero puede aprovecharlo a nivel de servicio, puede encontrar un nicho de mercado muy interesante y crear servicios. Por otra parte, se podría meter a generar, es decir, al final hay muchísima parte gráfica y de diseño dentro de lo que se puede llegar a lanzar. Puedes lanzar una colección de coleccionables, de cartas, de lo que sea, o meterte con criptoarte y lanzar también diseños. Es decir, dentro de lo que conocemos como criptoarte no solamente arte per se, hay un montón de diseño gráfico y hay un montón de obras que no las etiquetaríamos, las podemos etiquetar
utilizar como ilustración o como cualquier otra cosa, pero arte en sí no encajaría dentro de una motivación artística de generar, pero existen esas oportunidades. Sí, además, bueno, lo hemos hablado una vez en Clubhouse como el caso más sonado, ¿no? De este gurú del marketing, Gary Vee, ¿no? De cómo sacó sus NFTs con servicios, bueno, más que servicios, con su tiempo, ¿no? Entre otras cosas, eh, que básicamente estás apostando porque tu tiempo se revalorice al cabo de años y se lo vendes en forma de NFT. Entonces, sí que hay muchas formas de usar esto y es muy interesante. Al final es un poco como la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene 100.000 millones de usos. Y al final depende de tu creatividad y de los límites que quieras ponerle, ¿no? Para encontrarle algo de utilidad, digamos, ¿no? Claro, en el caso de Gary Vee, por ejemplo, no debemos olvidarnos que el tío es un maestro del marketing y de la comunicación digital. O Sí, sea, es el fundador de VaynerMedia y que es una de las grandes agencias de social media a nivel internacional, ¿no? Llevan a un montón de deportistas profesionales de ligas americanas, llevan hasta grandísimas estrellas de Hollywood, o sea, que es gente que está muy, muy rodada. Y luego él es todo una marca personal muy, muy potente, con millones de seguidores en sus redes sociales. sí, Entonces, no tenemos que olvidarnos que por mucho que haya dicho, mira, pues voy a sacar mi propia colección de NFTs o voy a cambiar mi tiempo, además, pues voy a aportar valor no solamente a lo que es el activo digital, es decir, la propia imagen, sino que al propio smart contract, al propio contrato inteligente, le voy a aportar un valor extra. Con mi tiempo, pues con pases trips a mis eventos, con una conferencia a toda persona que haya adquirido uno de mis NFTs que tenga acceso a verla en persona o o en online, lo que sea, sino que tenemos que entender que el tío también se acaba de meter en una escena nueva donde un montón del público que va a poder captar no le conocía para nada y ahora sabemos que pues no sé cuántas decenas de miles de NFTs salían en su drop, ¿vale? En su colección. Pero todas estas personas que han adquirido estos NFTs automáticamente forman o sea, ya tienen un canal directo de comunicación con ellos, es decir, ya forman parte de su comunidad. Es decir, el tío ha colonizado todo un ecosistema digital nuevo y ahora forman parte de su comunidad. Esto mismo leía hoy en un hilo de Twitter muy potente en el cual ponía el caso de los apes. El equipo de desarrollo de los apes ha sacado los apes, ahora ha regalado los perros estos, sí. y al final con los apes tiene una capitalización de más de un centenar de millones de dólares, con los doggies, con los perros ahora directamente pone encima de la mesa una capitalización de 30 millones de dólares que básicamente la está regalando a su propia comunidad y ya de manera secundaria encima ha dicho que todos los royalties de las ventas secundarias de los perros van a ir directamente a caridad, es decir, también está marcando valores o dentro de su comunidad y que hay un equipo de desarrollo en el cual va a seguir haciendo un montón de cosas con esos contratos inteligentes. Así que automáticamente lo que haces es trabajas directamente generando una comunidad propia de una manera totalmente rápida y encima capitalizando a unos niveles de economía exagerados. Entonces, pues, son todo beneficios, mucho más allá de lo que hable la gente de especulación o de que es humo. Totalmente. Al final es una nueva forma de que nunca se había visto, o vamos, yo a nivel personal nunca la había visto, de crear comunidad, ¿no? Y eso a nivel de community management desde un punto de vista de marketing, yo creo que puede ser muy, muy interesante. Bueno, quería preguntar también, es una pregunta que le hacemos a todos los que pasen por aquí, es ¿qué opinas de cómo está actualmente el panorama de NFTs y cómo crees que va a evolucionar en los próximos años? O sea, porque también hemos visto hace bueno, este mes, hace unos meses, ¿no? Como se ha hablado de que si los NFTs están muertos, bla, bla, bla. Entonces, quería preguntarte un poco tu opinión sobre cómo estamos ahora y cómo crees que va a evolucionar. Sí, yo creo que la gente se esperaba que esto iba a seguir creciendo de una manera muy exponencial porque había un momento de hype y en el momento que también el propio hype de las criptos ha pegado una bajada y en las monedas principales hemos tenido una caída, bueno, una caída, un ajuste, un entrar en un bear market, habrá que ver realmente qué es esto. Por ahora parece que la caída está como estancada y veremos hasta dónde nos lleva. Pero bueno, entiendo que son ciclos. Entonces yo creo que la gente se esperaba que con esta caída, sobre todo del Ethereum, el gas fee iba a bajar y por lo tanto la gente iba a entrar pues, a
comprar un montón de arte, de NFTs y demás. Y eso no se ha dado. Entonces, de ahí es donde han empezado a surgir todo esto de que los NFTs ya están muertos, etcétera, etcétera. A mí me parece que simplemente es un mercado que ha tenido un golpe muy fuerte para arriba, ahora se ha ajustado un poco. Yo en las últimas semanas he estado siguiendo, por ejemplo, lanzamientos de obras de gente reconocida y que vuelven a estar marcando unos datos muy, muy potentes. Super rare, las últimas obras que están vendiéndose 4, 5, 10, 18 Ethereum de valor y es una exageración, es volver a estar en unos datos altísimos. Sí. La parte positiva ha sido que con toda la saturación de la red de Ethereum, sí que es verdad que hemos visto como nuevas plataformas lanzaban en otras redes, por ejemplo, Ethereum con Tezos, y se ha hecho de repente una contracultura muy chula, los propios artistas apoyándose entre ellos, comprando a valores muy bajos, no sé, ha habido unos movimientos de comunidad muy, muy interesantes con este tipo de plataformas. A futuro yo lo que veo, y lo hemos comentado alguna vez en un Twitter Spaces de NFT España, que yo creo que va a haber un movimiento hacia plataformas nicho temático, Sí. una plataforma de NFTs especializada en fotografía, otra especializada en ilustración, otra especializada en coleccionables, otra en coleccionables de esto, de aquello. Pues no sé, veremos ese tipo de evolución hacia nichos concretos que puede ser súper interesante. Y al final el propio mercado pues irá madurando. Habrá que ver también las siguientes evoluciones, porque el ecosistema de la escena cripto continúa evolucionando. Entonces vamos a ver ahora el siguiente gran salto seguramente que vayan a ser los social tokens y de la mano de estos el desarrollo de las DAOs, de las organizaciones autónomas descentralizadas. Sí. Y eso también a su vez tendrá su propia repercusión sobre la escena NFT. Porque ahí dentro de las DAOs ya estamos viendo un montón de DAOs que se dedican a mover economía, porque conseguir un músculo financiero muy importante de la gente que participa dentro de la DAO y se dedican a comprar y a vender NFTs y movilizan el mercado como si fueran ballenas, por hacer el símil con las criptomonedas. Entonces ahí veremos. Y luego pues habrá que ver. Nosotros en Community uno de los proyectos que nos gustaría desarrollar es que el propio colectivo al final se genere como una DAO, es decir, surja una DAO específica dentro del colectivo y apoye pues a los propios artistas dentro del colectivo con financiación de sus proyectos. Que todos podamos votar de una manera horizontal, pues este proyecto consigue una financiación para desarrollarse, este otro no, o este proyecto lo movilizamos de esta manera para, o sea, se le apoya en marketing, en comunicación, ahí Claro. veremos cómo lo articulamos, pero esa es un poco la idea. Totalmente. Has mencionado antes que habéis estado metido en minería, ¿no? Imagino que es de Bitcoin. O no sé. No, de ETH, de Ethereum. Ah, de Ethereum era. Vale. He dado por hecho que era, que era Bitcoin. Te quería preguntar, es una pregunta que también la hacemos a todo el mundo que pasa por aquí, es ¿cuál es tu criptomoneda favorita? La mía favorita es ETH. Sí, pero Vale. Y también te quería preguntar ¿cuál fue el primer NFT, el primer token que minteaste? el primer token que minteé, Si te acuerdas. espérate. Sí, mira, fue el primero que minteamos, bueno, en este caso el primero que minteamos dentro de la oficina fue una obra de mi socia, de la directora artística de la agencia, Sí. porque ella sí que dentro de las cosas que hace, pues es una artista plástica y trabaja pintura, entonces cogimos una de sus pinturas digitalizadas y me acuerdo que era el 8 de marzo, porque la minteamos en Rarible el 8 de marzo, que era el Día Internacional de la Mujer, y por lo tanto era una obra más conmemorativa del día. Sí. Y esa fue la primera en la que participé y nos tocó aprender realmente cómo era mintear directamente, ¿vale? Una obra. Y luego como colectivo, como community art, el primero que minteamos fue uno de los videopoemas generados por inteligencia artificial, que en este caso pues era además uno que era la versión vídeo onírico de mi poema favorito, que es un poema de Walt Whitman que habla de ciencia y de las bases de la ciencia, es cuando escuché al astrónomo. Y ese fue el primero que minteamos. Bueno, pues si quieres me pasas los links y lo ponemos por ahí cuando lo pasemos a textos de la entrevista. Y bueno, ya para ir finalizando también, me gustaría
irte o pedirte, ¿no? ¿Qué consejos le darías a una persona que esté perdidísima, haya escuchado hablar de los NFTs y quiera un poco introducirse en este mundillo? ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero que tenga algo de valor, o sea, que genere algo de valor, o Sí, sea, que no se piense que esto es, va, yo llego, cuelgo aquí esto, como dicen, me da igual que lo lleven a cuñar, mintear, lo cuelgo aquí, pago los fees de turno o lo hago de manera gratuita, no una plataforma que me lo permita, y ya está, guau, me voy a forrar. Que se aleje de esta idea de pelotazo y demás, y que intente aportar valor. Y con aportar valor, pues no solamente la propia obra que vaya a mintear que tenga valor, sí, sino oye, que se convierta en parte activa de la propia comunidad, que hable con gente que ya estemos metidos en la propia comunidad y que se intente empapar un poco de la ideología que hay detrás de todo esto para participar en ello. sí. Esa es la parte más chula y más interesante de todo ello. Y a partir de ahí, una vez sabiendo que está aportando valor, tanto en las obras como en su propia actividad, que intente generar su propia comunidad. Primero que sea parte activa de la comunidad y luego que intente tener la suya propia. Y Además, seguro que así le irá perfecto. sí, además la comunidad en torno al mundo de los NFTs, de blockchain, ¿no? Es como muy abierta y muy colaborativa a nivel general por lo que veo. Así que sí, yo creo que es muy buen consejo. Y bueno, para cerrar como última pregunta, ¿hay alguna persona que no sea muy conocida del mundo NFT que quieras recomendar para que le echemos un ojo los que estemos viendo esto? A ver, a mí personalmente, por temas de arte generativo, como es el que más me llama la atención, me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Sí, Planlo, y me empieza a gustar mucho también el cómo va modificando sus obras y cómo va evolucionando las de Alessio Garcay, vale. que es un chico de Galicia, y las últimas que está haciendo, por ejemplo, anteriormente es una persona muy activa, por ejemplo, en la comunidad de Gites, ¿no? Y, y me gustaba mucho lo que venía haciendo porque iba evolucionando la obra tal, y la última colección anteriormente no tuvo problemas en comprarlas, incluso marcó una semana siendo un perfil tendencia dentro de Showtime, de la red social, y de repente la última colección que está lanzando a mí me parece que es sublime, me encanta de hecho, y no está teniendo éxito a nivel de venta y de hecho él lo ha dicho en redes y es una pena porque ha hecho una cosa muy chula. Son unas siluetas a modo persona, pero que vía inteligencia artificial digamos que las propias cabezas se diluyen y se convierten en una especie de coral y tiene un mensaje por detrás y creo que aporta mucho valor. A nivel técnico me parece que son una pasada, a nivel visual son muy atractivas Sí. y a nivel de mensaje creo que tiene mucha fuerza. Pues muy interesante, le echaremos un ojo también por nuestra parte, a ver qué... Porque tal y como lo has descrito, suena muy guay, muy interesante. Así que bueno, eso sería un poco todo. La verdad que muchísimas gracias por tener por aquí A ti por la invitación, y por que teníamos ganas dedicarnos ya de estar por aquí. y por dedicarnos tiempo también. Y bueno, pues seguimos en contacto y por Telegram y demás. Así que bueno, Xavier, no sé si hay algo que quieras decir para cerrar o bueno, Nada, que todo el mundo se acerque y que lo enfoque como hobby o como futura opción de negocio digital, pero vamos, que la comunidad está abierta y que todo el mundo es bienvenido. Que no se piense que intentamos cerrarla para quedarnos con todo el negocio. con todas las criptomonedas. Eso es. Bueno, Xavier, pues muchísimas gracias y bueno, pues seguimos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Venga, adiós.